Bien, entonces habíamos visto el uridín trifosfato, ahora vemos el citidín trifosfato o citosín trifosfato. Citidín trifosfato, que es otra coenzima que también es de transferencia, pero que tiene como base a la citosina. Bueno, ya dijimos, la 2-oxi-6-aminopirimidina, que está unida a la ribosa, ¿sí? Unida a la ribosa para dar el nucleósido. Y luego se forma el nucleótido que está constituido por las uniones fosfóricas, ¿sí? De 3 grupos fosfato. Entonces tenemos el citidín trifosfato. Esta coenzima, la importancia que tiene esta coenzima es la biosíntesis de fosfolípidos. O sea, cuando en biosíntesis de fosfolípido veamos, nombremos a la citidín, vamos a ver al citidín trifosfato, vamos a ver cómo actúa, ¿sí? El citidín trifosfato se une con la fosforilcolina. Que es la fosforilcolina, es la trimetil, fosforil, etanol, amonio. ¿Sí? Es la fosforilcolina. Entonces se une, reacciona con la fosforilcolina y da lugar a la formación, ¿sí? O sea, se va a unir, va a liberar 2 grupos fosfato, ¿sí? Va a formar, lo va a liberar como piridín como pirofosfato, no me salía la palabra, como pirofosfato, y se va a formar, ¿sí? La unión éster entre 2 grupos fosfato. Con lo cual, toda esta molécula se va a unir, ¿sí? Directamente al citidín monofosfato. Se forma, todo esto constituye la citidín difosfato colina, porque vamos a ver que esta es la colina, la estructura de la colina, más, como dijimos, pirofosfato. La citidín difosfato colina, ¿sí? Va a transferir este grupo, que es la colina, a un ácido fosfatídico. Esta es la estructura base de los lípidos complejos, uno de los lípidos complejos que tienen grupo fosfato, ¿sí? Cuando veamos lípidos ahí vamos a desarrollar bien, paso a paso. De todas maneras, ahora ya tenemos una idea, si tenemos glicerol, tenemos ácidos grasos unidos y acá un grupo fosfato. Entonces va a transferir el citidín difosfato, toda esta molécula que se llama colina, aquí, ¿sí? La va a unir, va a producir la unión esterfosfórica con este grupo fosfato de esta estructura que se llama ácido fosfatídico. Por lo tanto, me va a quedar el citidín difosfato, o sea, solamente hasta ahí, y va a unirse la colina en este grupo fosfato y va a formar lo que se conoce como lecitina o cefalina, que es uno de los lípidos complejos que tienen grupo fosfato. ¿Bien? O sea, está transfiriendo todo este grupo, la colina, el citidín trifosfato. Importante entonces en la formación en la biosíntesis de fosfolípidos, ¿sí? A nivel del carbono alfa prima de esta glicerina esterificada. Bien. Como verán, siempre está la base, el azúcar, los grupos fosfato. Ahora, vamos a ver lo que es la acetilcoenzima A, ¿sí? Acetilcoenzima A, la coenzima, vamos a ver, la estructura de la coenzima A que forma parte de la acetilcoenzima A, un componente muy importante en el ciclo de Krebs, en la degradación tanto de lípidos como de hidratos de carbono.
Entonces tenemos que las reacciones que se produzcan cuando ingresa al ciclo de Krebs la acetilcoenzima A, este grupo acetilo es el que se libera, entra a formar parte de la cadena, estos dos carbonos, y la coenzima A se libera como tal, coenzima A. Esta es la que vamos a ver, la importancia de esta coenzima A, que está transfiriendo estos grupos acetilos o acilos. Por eso la coenzima A transfiere grupos acilos, ¿sí? Y la reacción, como vemos, delta DF negativo, 8 kilocalorías, es altamente exergónica. Es con liberación de energía, esa transferencia de grupos acilos o acetilos a otra molécula. O sea que la coenzima A, su función principal es esa, la transferencia de los grupos acetilos o acilos. La estructura de la coenzima A es compleja, ¿sí? Y está formada por adenosin 3,5-difosfato y fosfato de panteteína. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Sí? Vamos a ir de nuevo, parte a parte, ¿sí? Cómo se forma la estructura de la coenzima A. Entonces decimos que en su constitución tenía la panteteína. ¿Cómo se forma esa panteteína? Esa panteteína va a tener dos uniones peptídicas dentro de su constitución y van a intervenir tres compuestos. Estos compuestos son el ácido pantoico, ¿sí? El ácido pantoico, que es el ácido alfa, gamma, dihidroxi, beta, beta prima, dimetil butírico. ¿Sí? Es el ácido pantoico, que tiene, como vemos, dos funciones hidroxilo y dos funciones metilo. El otro compuesto es el que nosotros veíamos cuando veíamos otros aminoácidos, ¿sí? Y nombrábamos a la beta-alanina, ¿sí? Que no tenía el grupo amino como alfa-amino, sino como en posición beta, beta-alanina. Ese es sencillo, ya lo vimos, lo recordamos, ¿sí? Y tenemos el otro, que también, ¿sí? Es a partir de un aminoácido conocido por nosotros, la cisteína. La cisteína, que es el alfa-amino beta-tiol propanoico, que por descarboxilación, ¿sí? Me da este compuesto que se llama cisteamina. O sea que pierde todo este carbono con sus oxígenos, hay una descarboxilación, ¿sí? Y me queda la cisteamina. Entonces ya tenemos los tres compuestos que van a dar lugar a la panteteína. El ácido pantoico, la beta-alanina y la cisteamina. ¿Cómo se unen? La beta-alanina reacciona con el ácido pantoico formando, ¿sí? Como vemos, entre el grupo amino y el grupo carboxilo, una unión tipo, ¿sí? Como veíamos cuando veíamos las uniones peptídicas de ese tipo. Unión peptídica entre el nitrógeno del grupo amino y el carbono del grupo carboxilo y forma el ácido pantoténico. Ese ácido pantoténico a su vez va a reaccionar, ¿sí? Con la cisteamina, que era el otro componente, también dando lugar a la formación, ¿sí? a la formación de una unión, tipo unión peptídica, ¿sí? Entre el grupo amino y el grupo carboxilo y el oxígeno de, a ver, ¿dónde está? Ah, acá está, entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿sí? Una unión tipo unión peptídica, entonces tendríamos las dos uniones peptídicas y los tres componentes tipo unión peptídica y los tres componentes, ¿sí?
cisteamina, betalanina y ácido pantoico que forman la panteteína. ¿Sí? Bien, ahí está bien desglosado. Entonces la panteteína se va a unir, ¿sí? Va a formar un unión éster con un grupo fosfato y va a formar el fosfato de panteteína. Ese fosfato de panteteína, ¿sí? Como decíamos que acá ya no hay una base, un azúcar y nada de eso, pero sí en la otra parte, ¿sí? Aquí tenemos que el adenosín monofosfato, pero no, perdón, este es el difosfato, el adenosín difosfato, que es la 3,5, porque tiene en el carbono número 3 tiene un grupo fosfato y en el carbono número 5, entonces tenemos la 3,5 difosfato adenosina, que se va a unir con este fosfato de panteteína por el grupo fosfato que está unido en el carbono número 5, ¿sí? Acá está medio rara la unión, pero es la idea. Entre el fosfato del carbono número 5 y el grupo fosfato de la fosfatopanteteína por unión esterfosfórica se une y todo eso sí es lo que se conoce como coenzima A y que nosotros vamos a llamar simplemente CoA. Menos mal. ¿Sí? ¿Cuál es la parte importante de toda esta estructura que actúa como coenzima? Es que aparte está borroso, el grupo sulfidrilo. ¿Sí? Bien, entonces ya está. La estructura de la coenzima, ya está, ya la sabemos, genial, es complicada, nosotros la llamamos CoA y nada más. ¿Sí? Que si se une, ¿sí? Al grupo acetilo, que es el grupo que transfiere la coenzima, ¿sí? Porque la coenzima transfiere, ¿sí? Este grupo acetilo, va a actuar en diferentes tipos de reacciones, ¿sí? Transferencia de grupos acilos, perdón, también se dice acetilo, pero es más común decir grupos acilos. La acetilcoenzima A tiene un gran potencial de transferencia de grupos acilos porque posee un enlace rico en energía, ¿sí? ¿Qué es este? Entonces va a liberar energía siempre que se rompe ese enlace. Y ese grupo acetilo es transferido a otra molécula en un proceso de biosíntesis. Como es en este caso, que de nuevo vemos, sí, a la colina, y la acetil-CoA, que va a transferir este grupo acilo a la colina, ¿sí? Y ahí transfiere el grupo acilo y queda la coenzima A y la formación de la acetilcolina, por ejemplo, ¿sí? Ahí se ve cómo transfiere transfiere el grupo acilo, es acilo, sí, transfiere el grupo acilo dando lugar a la formación de la acetilcolina. Bien, otra reacción importante en la que interviene, que es en el proceso de cetogénesis, de nuevo, cuando veamos lípidos lo vamos a ver en detalle, aquí solamente lo nombramos, ¿sí? Se produce una alteración de la degradación de los lípidos y esto se da generalmente en la diabetes mellitus porque no se separa, ¿sí? Sino que queda unidos los grupos acetilacético, formando el ácido acetilacético y solamente se libera la coenzima A. Y este beta hidroxiácido o ácido acetilacético es el que da la acidez que se conoce con el nombre de acidez metabólica, ¿sí? Y acá está un poquito la presentación de lo que ustedes vieron, cómo el sistema contrarresta la acidez metabólica a través de sus sistemas buffer como son el bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? A través de la liberación de dióxido más agua, o sea, cuando hay acidez, actúa la anhidrasa carbónica y hay una gran liberación en primera instancia de dióxido de carbono, se acelera la respiración. Y si no, tiene que actuar ya a nivel riñón. Otro sistema buffer que actúa es el pirofosfato, ¿sí? Sí, el grupo fosfato, en el sistema fosfato monoprótico, fosfato diprótico, ¿sí?
que también actúa regulando el pH. ¿Sí? Lo que se busca es que se regule el pH. Estos son sistemas Barfer que regulan el pH para contrarrestar esta acidez dada por el acetilacético, que es una variante, una alteración que se da generalmente en la diabetes. ¿Sí? No vamos a dar más el tema porque lo vamos a ver cetogénesis así a full cuando veamos lípido con todo detalle, así que solamente eso, para saber, ¿sí?, que si se acumula el ácido acetilacético, va a haber una acumulación va a haber una variación muy grande de pH. También, ¿sí?, por ahí se va a formar ácido beta-hidroxibutírico y acetona, que es el olor característico de la orina de los diabéticos. Bien, no vamos a hablar más del tema. Tenemos la otra reacción en la cual interviene, ¿sí?, que es importante, en la cual interviene la coenzima A, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Como cuando hablamos de ciclo de Krebs, cómo se inicia, ¿sí?, en el inicio, cuando ingresa estos dos carbonos a formar parte de lo que es el ciclo de Krebs. Este es el ácido oxalacético, ¿sí?, que reacciona con la acetilcoenzima A para dar lugar a la formación del ácido cítrico, ¿sí? O sea, se une carbono con carbono, porque acá se produce una densidad negativa, porque este es electronegativo, densidad positiva en este carbono, por lo tanto, se une, ¿sí?, a través de este carbono, se une este carbono y forma, ¿sí?, este compuesto que libera la acetilcoenzima A y da lugar a la formación del ácido cítrico. También lo vamos a ver en detalle cuando veamos ciclo de Krebs, pero estamos viendo que ya ahí interviene la acetilcoenzima A como dadora de este grupo acetilo. Bien, creo que esas son algunas aplicaciones, algunas reacciones en las cuales, de importancia, en las cuales interviene la acetilcoenzima A. Bien, el programa nos pide también el ácido tetrahidrofólico, ¿sí?, que está en relación directa con lo que nosotros conocemos como ácido fólico, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero, sí, acá hay un sistema heterociclo, de un compuesto heterocíclico, que está formado por un núcleo que es de una pirimidina y otro de una piracina. Bueno, este en realidad es un anillo pteridínico, ¿sí? Dos, como ya veíamos cuando vimos el FAD. Bien. Y esta estructura tiene el nombre de xanthopterina, ¿sí? Y es la que da coloración a las alas de las mariposas, por ejemplo, ¿sí?, en las avispas, ¿sí?, estos compuestos. Y tenemos la diopterina, ¿sí?, que la diferencia es que acá, ¿sí?, en el grupo oxidrilo, ¿sí?, se une esta cadena, y que esto se presenta, la diopterina, en orina, en extracto de drosófila y en la jalea, ¿sí? La jalea real, un componente, entonces lo que a nosotros nos interesa, la biopterina, componente de la jalea real, ¿sí? Pero a nosotros, más que todo, estamos viendo coenzimas, entonces la coenzima se va a formar a partir de esta, que tiene como base estas estructuras, como es la biopterina, como es la xanthopterina, ¿sí? Este ácido, esta pteridina se une, ¿sí?, al ácido es ácido para-amino-benzoico, ¿sí?, y se une al ácido glutámico. Toda esta estructura, ¿sí?, es el ácido pteroil glutámico, o más conocido como ácido fólico. Bueno, y el ácido fólico es importantísimo en cuanto a salud, ¿sí?, a los efectos que puede causar su carencia, y también las sulfamidas, ¿sí?, como es importante, ¿sí?, el ácido fólico en el crecimiento,
de microorganismos, el crecimiento en general, ¿sí? Y entonces las sulfamidas generalmente se usan como sustancias que inhiben la formación de ácido fólico en el caso de las quimioterapias. Bueno, para hablar para ácido fólico lo van a ver siempre, es muy, digamos, importante, ¿sí? El ácido fólico. Y luego tenemos el otro tema que es la biotina, otra coenzima que se encuentra principalmente fijada por la avidina, que es una proteína en la clara del huevo, ¿sí? Entre otros, pero es muy importante en la clara de huevo, también derivado interviene en el ciclo del urea, pero ¿qué es lo que hace? Es unirse a las proteínas enzimáticas mediante valencias principales y constituye un grupo prostético, ¿sí? Esta es la biotina, ¿sí? Este es el anillo tiofénico de la biotina, ¿sí? Acá viene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. No me salía la estructura, me salía muy fea, lo di por sobreentendido. Tenemos la biotina, ¿sí? La biotina está unida a una enzima, ¿sí? Se une por una unión amídica a la enzima, forma la biotin-enzima. Va a transferir, ¿sí? Transfiere moléculas de carbono, de dióxido de carbono, por este grupo carboxilo unido al nitrógeno de la biotina, ¿sí? Que sería la forma activa. Esta sería la forma activa del dióxido de carbono que interviene en muchas reacciones de carboxilación, o sea, de aumento de la longitud de la cadena carbonada, ¿sí? O sea, va a agregar, es carboxilación, agrega carbono a las moléculas. Y bueno, y la forma activa es la carboxibiotin enzima, que también lo vamos a ver en su momento, que es como un bracito que se mueve, ¿sí? En la enzima, si ustedes ven ahí la enzima, ¿sí? Es como un brazo que va de un lugar a actuar a otro lugar, es como un brazo movible, ¿sí? Y que lleva, ¿sí? Este grupo carboxilo transfiriendo, ¿sí? Produciendo una carboxilación. Esa es la actividad de la biotina. También tenemos la pirofosfato de tiamina, ¿sí? Que es también llamada tiamina pirofosfato o pirofosfato de tiamina, es lo mismo. Es la reacción de la piruvato descarboxilasa, ¿sí? O sea, la enzima a la cual acompaña esta coenzima es la piruvato descarboxilasa, por ejemplo, ¿sí? Y esta coenzima proviene de la vitamina B1. Para hacer relación siempre, vieron que hay una vitamina que interviene ya sea como antecesor o como forma propia, digamos. La coenzima esta transfiere el acetaldehído activo, ¿sí? Aquí en este carbono se va en este anillo, bueno, este está formado, ¿sí? Por este anillo que es el de pirimidina y del tiazólico, en el cual nos interesa si este azufre, ¿sí? Y que está unido a este carbono y que permite la liberación de este protón. Entonces esta coenzima va a actuar en esta situación, en este carbono número 2, liberando este protón, uniéndose, ¿sí? A un acetaldehído activo, o sea, va a tomar, ¿sí? Una molécula que tiene dos carbonos, acetaldehído activo, ¿sí? Entonces, y lo va a transferir a otra molécula. Esta sería la forma activa, hidroxietiltiamina pirofosfato. Vemos que es importante el anillo tiazólico y que más contiene vitamina B1. La carencia de esta tiamina, ¿sí? Ya me acuerdo. La carencia de esta tiamina es la que provocaba la enfermedad de Beriberi, por ejemplo, ¿sí? Porque
se acumulan los fluidos corporales, se hincha la persona, produce dolor, parálisis y hasta la muerte, ¿sí? Es por ahí de ahí la importancia de incorporación de vitaminas en la alimentación. Y por último tenemos no es el, a ver, está piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. No es el último, les estoy mintiendo, de ganas se alegraron, no es el último grupo. Bueno, pero el programa, vamos resumiendo, ¿sí? El piridoxal fosfato es el que actúa en el caso de, con las enzimas denominadas aminotransferasa o transaminasas, o sea, son las enzimas que van a transferir grupos aminos en síntesis, ¿sí? La forma coenzimática de la piridoxina o vitamina B6. Aquí tenemos otra vitamina, ¿sí? También conocido como PLP, piridoxal fosfato. Acá está, piridoxal fosfato. Entonces, tenemos el piridoxal fosfato que va a transferir grupo amino. Este sería piridoxamina fosfato, va a transferir grupo amino y acá está cómo se une, ¿sí? El grupo amino de la enzima, ¿sí? Con este grupo carboxilo, formando una base de Schiff para luego transferir ese grupo amino. Todo esto son derivados, vamos a continuar. Luego tenemos, sí, ahora sí, el último grupo, que es el grupo de transferencia también de grupo, que es el pirofosfato de tiamina, ¿sí? O TPP, que proviene de la vitamina B1, ¿sí? A ver, esta coenzima, ¿cómo va a actuar? Esta acompaña las coenzimas de transferencia, o sea, las que solo transfieren dentro de la misma molécula, por ejemplo, ¿sí? El L-metilmalonil-CoA, por ejemplo, ¿sí? Va a transferir este grupo acetil-CoA a este carbono y este protón a este carbono. Es transferencia de grupos dentro de la misma molécula. Y, bueno, va a formar el succinil-CoA. La coenzima es la metilmalonil-CoA la enzima es la metilmalonil-CoA mutasa y la coenzima es la B12. Dije B1, no, es la B12. También la B12, ¿cómo es? A ver, acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos la vitamina, la B12, la que actúa en este caso es como, a ver, llamada cobalamina, ¿sí? ¿Y qué forma? Isómeros. Por eso es que transfería, ¿sí? Simplemente transfiere, en este caso la coenzima B12 transfiere dentro de la misma molécula y, ¿sí? La importancia que la vitamina B12, no B1, B12, llamada cobalamina, ¿sí? Es una isomerasa. Toda esta sería la estructura, tenemos la base, tenemos el azúcar, pero como tiene cobalto unido a todo este grupo pirrólico que ya vamos a ver esta estructura cómo se forma, y bueno, hasta ahí sería, ¿sí? La cobalamina que interviene, ¿sí? En algunas reacciones, pero bueno, solo para cómo son las isomerasas, ¿sí? Que luego pide el programa, ¿sí? Las coenzimas de las isomerasas, las liasas, las ligasas. Bien. Eso van a relacionar directamente, ¿sí? Donde pide coenzima de las liasas, las isomerasas y las ligasas. Por ejemplo, en las liasas, ¿sí? Que se forman dos fragmentos, que son las que hay un desdoblamiento de un compuesto formando dos fragmentos o también unión de dos sustancias. Y ahí, por ejemplo, intervienen coenzimas como la acetil-CoA, la carboxibiotina, ¿sí?
el fosfato de piridoxal que vimos, el FAD, el NAD, y en las isomerasas esta, la cobalamina, ¿sí? Que es importante, el uridindifosfato, el piridín, entre otros. Y las ligasas, junto con las ligasas, van a actuar de los ácidos las coenzimas como son ATP, ¿sí? Que es la más importante. El ATP o un trifosfato parecido, ¿sí? Esas son en las ligasas, las que unen, por ejemplo, grupo fósforo con fósforo, pero bueno. Esas son algunas de las que ya vimos y que ustedes tienen que por ahí nombrar si es que se llega alguna vez a tomar esta parte de coenzima porque es larguísimo. Bien. Entonces, esta es la cobalamina. Y aquí tenemos un cuadro donde está, ¿sí?, la vitamina que se relaciona con cada una de las coenzimas que fuimos viendo. Acá están las más importantes. ¿Qué es lo que transfiere? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Que eso nos interesaría, ¿sí? ¿Cuáles, en qué alimentos yo encuentro estas vitaminas que son las que forman parte o son las coenzimas, ¿sí? Y si me falta eso, ¿qué me produce? Por ejemplo, ¿sí? Una de las más importantes que yo considero es la coenzima A. Todas son importantes, pero hablando de, por ejemplo, la coenzima A, dijimos que transfiere ¿qué? Grupos acetilo. ¿Dónde le encontramos? Parte fundamental de su estructura era el ácido pantoténico, ¿se acuerdan? Bien, que es la vitamina B5. ¿Dónde la encontramos? En el salmón, en la res, en hígados, en huevos, levadura de cerveza. Es muy importante, ¿no? La levadura de cerveza, no que nos tomemos la cerveza, sino que la levadura de cerveza en polvo, ¿no? Granos enteros, verduras frescas, ¿sí? La importancia del consumo de verduras frescas, ¿sí? ¿Qué pasa si esto nos falta? Me produce fatiga, retraso en el crecimiento, o sea que es importante alimentar con verduras, ¿sí?, y demás a los niños en el crecimiento. También produce los calambres musculares, por ahí tenemos calambres, y también anemia. O sea, que en relación directa con el consumo de estos alimentos, por ejemplo, en el caso de la coenzima A. Bien. Otra que habíamos visto, por ejemplo, los que son importantes, que tenemos el NAD, el FAD que vemos en cadena respiratoria, ¿sí? Esto es a nivel de piel, ¿sí? Piel seca, dermatitis, fatiga muscular, ¿sí? Pero miren que estos transfieren electrones, ¿sí? Electrones, dice acá. Y nosotros vimos que transfiere electrones y protones porque intervienen en procesos de oxidorreducción. Y bueno, acá están los alimentos donde se encuentran. ¿Qué otra curiosidad? La importancia de las hojas verdes, en la última que vimos, que es el ácido fólico, la penúltima, la cobalamina, que es la que estábamos viendo al último, consumir hígado, riñones, pollo, bueno, y si no, buscar las alternativas, los que no consumen carne, en las verduras, ¿sí? Bueno, en general, pérdida de cabello era la biocitina, que también vimos la biotina. Sí, vimos todas las que están acá. Ácido ascórbico no vimos, esta no vimos, que es el ácido ascórbico que está en cítricos y que produce el escorbuto. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, el ácido ascórbico. Bueno, esto como dato, que yo creo que esto les va a servir más a ustedes, ¿sí? Que está en relación directa de la importancia de una alimentación completa. Bien. Hasta ahí lo más de coenzimas, lo más completo de coenzimas.
está desarrollado punto por punto de lo que tenemos en el programa. Así que bueno,